Capítulo 681. Prometiendo un sueño a los súbditos durante mucho tiempo, creyó firmemente que el camino de la eternidad era la mejor opción para proteger a Inazuma, y con ese fin, no dudó en implementar el decreto de la caza de la visión, eliminando cualquier factor que pudiera amenazar la eternidad. Sin embargo, el poder de los deseos que tenía antes sí era como un torrente embravecido, que rompía las defensas que había construido en su corazón y la hacía empezar a dudar de las creencias que había mantenido durante tanto tiempo. Podría decirse que en el momento en que ella sintió esa conmoción, Raidenei ya había perdido. El camino hacia la eternidad en el que siempre había creído firmemente parecía empezar a resquebrajarse ante el poder de los deseos. La filosofía que antes se consideraba inquebrantable se estaba desmoronando en ese momento. Al ver a Raidenei presenciando la escena conmocionado, la voz de Yae Miko apareció una vez más, con un tono que denotaba un dejo de alivio y emoción. Victorioso. ¿Has perdido, Ei? Estas tres breves palabras golpearon el corazón de Raidenei como un pesado martillo. Al oír las palabras de Yae Miko, Raidenei respiró hondo y permaneció en silencio durante un largo rato. Finalmente, habló lentamente, sin negar su fracaso: sí, he perdido. Tal como dijo Lin Feng, frente al poder de los deseos, no tenía absolutamente ninguna posibilidad de victoria. La razón por la que había persistido hasta ahora era únicamente por la profunda resistencia que albergaba en su corazón, la renuencia a abandonar fácilmente las creencias a las que se había aferrado durante tantos años. Sus pensamientos volvieron involuntariamente al pasado, y esos dolorosos recuerdos la invadieron como una marea. Lo transitorio pasará, pero la eternidad no. Una vez pensó que mientras persiguiera la eternidad, podría permitir que Inazuma escapara para siempre del dolor de la pérdida. ¿Por qué alguien querría detenerla? ¿Podría ser que hacer que Inazuma existiera en la eternidad fue realmente un error? Recordó la catástrofe de hace 500 años que casi sumió a Inazuma en la perdición eterna. Cada paso adelante estuvo acompañado de sacrificio y pérdida. La sangre de sus compañeros y los gritos de su pueblo se habían convertido en un dolor imborrable en su corazón. Mientras uno siga avanzando, inevitablemente se encontrará con tales cosas. Esta era la sombra que no podía apartar de su corazón, y también era la raíz de su búsqueda de la eternidad. Sin embargo, ¿por qué querrían rebelarse incluso esos súbditos? Eran cosas que Raidenei jamás podría comprender. De hecho, la respuesta era muy simple. La eternidad que ella buscaba no era algo que los humanos pudieran aceptar. Las necesidades humanas eran muy simples, bastaba con vivir felices. En cuanto a lo demás, eso era solo para personas con grandes ambiciones. ¿Y cuántas personas así había entre la gente común? Yae Miko observó a Raidenei, quien aún estaba inmerso en recuerdos dolorosos, suspiró suavemente y dijo: ¿por qué no puedes confiar en tu gente y confiar en el poder de sus deseos? Esos deseos ya han trascendido la distancia, el espacio y el tiempo, y ahora son algo que nadie puede sofocar. La voz de Yae Miko era suave pero firme, como una lámpara brillante que ilumina la oscuridad, intentando alumbrar el rincón del corazón de Raidenei envuelto en penumbra. Éter vio esto y también dio un paso al frente, luego miró a Ei y dijo con seriedad y sinceridad: cuando la gente se esfuerza al máximo por avanzar, puede superar las expectativas de los dioses. Incluso puede reemplazar el trabajo de los dioses. Al oír estas palabras de Aether, Yae Miko también se sorprendió bastante. Sin embargo, una nación que deja atrás a los dioses, ¿esto es lo que obtuviste de tu viaje a Liyue? Pensó en las diversas creaciones de Liyue y en cómo, en última instancia, confiaron en su propia fuerza para derrotar a Beist. Aunque hubo algunos elementos oportunistas involucrados, nadie podía negar el hecho de que había tenido éxito. Así es, respondió Aether con firmeza. Tras escuchar la respuesta de Aether, Yae Miko volvió a mirar a Raidenei y dijo con seriedad: una nación donde los humanos avanzan, dejando atrás a los dioses, pero ¿por qué debemos nosotros, por nuestra cuenta, renunciar ilusoriamente a seguir adelante? La mirada de Yae Miko estaba llena de expectativas, esperando que Raidenei pudiera dejar atrás sus obsesiones pasadas y reconsiderar el futuro de Inazuma. Al oír las palabras de Yae Miko, Raidenei negó con la cabeza, con los ojos llenos de tristeza. Las pérdidas que conlleva seguir adelante, también las habéis presenciado conmigo. Solo la eternidad puede asegurar que nada volverá a desaparecer. En una ocasión serví como Kagemusa, siguiendo los pasos del anterior Shogun. Sin embargo, el resultado fue que cada paso adelante venía acompañado de una derrota, hasta que finalmente, Inazuma incluso perdió al anterior Shogun. Al recordar aquel doloroso pasado, los ojos de Raidenei se llenaron de tristeza. En una ocasión, luchó codo con el anterior Shogun,
protegiendo juntos a Inazuma. Juntos vivieron innumerables tormentas y fueron testigos de la prosperidad y la decadencia de Inazuma. Sin embargo, cada paso adelante estuvo acompañado de sacrificios y pérdidas. Desde entonces, ya no creo en la transitoriedad, como lo hacía el anterior shogun, sino que considero que la eternidad es el camino que Inazuma debe seguir para avanzar. Raidenei dijo lentamente, con un tono de voz que denotaba impotencia y amargura. Su corazón estaba lleno de contradicciones y lucha. Por un lado, estaba el miedo a perder el pasado, y por otro, la conmoción y la reflexión sobre el poder de los deseos que tenía ante sí. Donde cae un relámpago, se proyecta una sombra. Soyei, usando el Musou, para eliminar todos los obstáculos que impiden el progreso de Inazuma. Sin embargo, con cada paso adelante, algo se pierde, y al final, incluso, ella, se perdió. Esos hechos aún se recuerdan a la sombra de cada cerezo silvestre hasta el día de hoy, pero la huella que dejaron esas pérdidas en este país todavía arde con dolor. Simplemente persíguelo, aunque sea una luz fugaz. Al menos poseemos el presente. Ella dijo esto una vez, pero fui testigo de cómo una nación, corriendo con todas sus fuerzas, lo perdía todo ante los principios celestiales. Quizás solo congelando el tiempo el relámpago no se desvanecerá. El presente es una frágil ilusión, solo la eternidad está más cerca de los principios celestiales. Ahora, ya no soy Ei. Tras hablar, la mirada de Raidenei se dirigió hacia el magnífico y colorido cielo del plano de Eutimia. En ese momento, el cielo, debido a la convergencia de los deseos de todos, se volvió onírico, como si contara una historia de esperanza y valentía. Esos coloridos rayos de luz, como el hermoso anhelo en los corazones de las personas, se entrelazaron formando una magnífica imagen en el cielo. Este cuerpo es el más supremo y noble, poseyendo el gran poder del mundo. Este cuerpo promete a los súbditos un sueño, que es el inquebrantable, la eternidad por 1000 generaciones. Al decir esto, Raidenei parecía llena de divinidad, como si hubiera regresado a ese estado de ser una diosa. Estaba haciendo un voto a su propia divinidad, y su voz denotaba un dejo de determinación. En el misterioso y silencioso plano de Eutimia de Inazuma, la atmósfera era tan densa que parecía que se podía exprimir el agua de ella. Yaemiko escuchó las palabras de Raidenei y negó levemente con la cabeza. Sus brillantes ojos revelaron un atisbo de desaprobación, y una leve expresión apareció en su delicado rostro. Capítulo 682. Una eternidad que permanece inmutable e inquebrantable durante 1000 generaciones. Principios celestiales, para mí, eso es algo incomprensible. En resumen, ¿solo quieres proteger a tu amado Inazuma para siempre? ¿Es eso? Su voz era suave, pero transmitía una determinación inquebrantable, resonando en aquel silencio los principios celestiales. Este nombre es como una estrella misteriosa que cuelga en lo alto sobre el continente de Teyvat. Todos lo conocen, pero sigue estando lleno de lo desconocido. En este vasto continente, muy pocos han visto su verdadera forma. Incluso los 7, que ahora tienen la responsabilidad de proteger diversas tierras, solo conocen la existencia de los principios celestiales, pero nunca han tenido la fortuna de presenciar su verdadero rostro. Todos comprenden que, si bien los principios celestiales no se manifiestan físicamente en el mundo, sus guardianes son como una fina seda de araña, extendida por cada rincón de Teyvat, presente en el pasado, el presente y el futuro, tejiendo una gigantesca red invisible que mantiene el orden del mundo entero. Este orden parece invisible, pero influye profundamente en cada vida y en cada rincón del territorio. Raidenei negó con la cabeza tras escuchar las palabras desenfadadas de Yaemiko, con una expresión tan seria como si cargara con el destino de todo Inazuma. En su bello rostro, frunció ligeramente el ceño y sus ojos revelaron una profunda preocupación. Lo hace sonar demasiado trivial. Proteger a Inazuma no es tarea fácil. En los años que ha vivido, tras haber experimentado innumerables altibajos, ha deducido un patrón que la aterra. Mientras las cosas sigan avanzando, un día Inazuma también desaparecerá en el torrente de la historia. Esa nación, otrora próspera y floreciente, podría desvanecerse como una nube pasajera, dejando tras de sí un arrepentimiento y una desolación infinitos. Esta es la pesadilla que más teme, y también la poderosa motivación que la impulsa a buscar la eternidad a toda costa. Al escuchar las palabras de Raidenei, Yaemiko reflexionó un instante y luego lo miró fijamente con ojos penetrantes, llenos de una mirada inquisitiva. ¿Pero acaso esta nación merece perdurar eternamente? Una nación que ha perdido sus anhelos, su capacidad de cambio, y que simplemente existe, no es más que una cáscara vacía. Si es así, ¿qué importa si es destruida?
Ya Emiko habló con suma seriedad, cada palabra parecía haber sido pronunciada tras una cuidadosa deliberación, y sus ojos revelaban un profundo escepticismo hacia la filosofía que Raidenei defendía con tanta firmeza. Raidenei miró a Ya Emiko, tan seria, y se quedó atónita por un instante. En su fe inquebrantable, la eternidad de Inazuma era una verdad indiscutible, el objetivo que debía proteger con todas sus fuerzas. Sin embargo, las palabras de Ya Emiko fueron como una espada afilada, que atravesó suavemente la aparentemente inexpugnable defensa que se extendía en lo profundo de su corazón. Pero entonces gritó furiosa: «Miko, retira tus palabras descabelladas». Su voz resonó abruptamente en el plano de Eutimia, con una majestad inviolable, como si defendiera lo más sagrado de su corazón. Inazuma debía tener el valor de existir eternamente, incluso si con el tiempo se convertía en una cáscara vacía, sin vitalidad, no dudaría en arriesgarlo todo para que perdurara. Una eternidad que permanece inmutable e inquebrantable durante 1000 generaciones, esta es la promesa que les hago a mis súbditos. Su voz era firme y poderosa, con una determinación inquebrantable. Al oír esto, Ya Emiko negó suavemente con la cabeza, con los ojos llenos de un rastro de arrepentimiento. Caminó lentamente hacia Raidenei, con pasos ligeros y pausados, como si temiera perturbar aquel silencio. Pero lo que vuestros súbditos necesitan no es vuestra promesa, lo que quieren es vuestra mirada. Su voz era suave y profunda, como un arroyo murmurante, pero contenía un poder infinito. Tras oír esto, Raidenei comprendió al instante de que hablaba Ya Emiko. ¿Visiones? ¿La mirada de un dios? Sabía bien que una visión representa el reconocimiento de un dios a los deseos humanos. Pero creía que la vida humana es de tan solo 100 años, y en ese breve tiempo, son incapaces de soportar las pérdidas que conlleva perseguir deseos. Habiendo experimentado innumerables vicisitudes, eligió guiarlos por el camino de la eternidad, que creía correcto. En su opinión, ese es un camino que puede permitir a Inazuma y a su gente evitar la pérdida y el dolor. Al ver a Raidenei, que seguía persistiendo, Ya Emiko suspiró suavemente, suspiro. Este suspiro estaba lleno de impotencia, como si fuera un suspiro desde lo más profundo del alma. Mostraba que Ya Emiko realmente deseaba que Raidenei abandonara este plano aislado de Eutimia y escapara de esa persecución solitaria y cruel. Tal como había dicho antes, simplemente no quería que su amigo continuara persiguiendo cruelmente y en soledad una eternidad que tal vez no existiera. Pero eternidad es demasiado cruel para ti, Ei. Sus ojos estaban llenos de preocupación y angustia. Al ver a este querido amigo, que una vez luchó a su lado, adentrándose cada vez más en el camino de la búsqueda de la eternidad, se sintió impotente, con el corazón lleno de frustración y tristeza. Al escuchar las palabras de Ya Emiko, Raidenei también se sintió muy confundida, con el ceño ligeramente fruncido. ¿Para mí? Perseguir la eternidad es lo que ella misma busca firmemente. En su opinión, esta es la única manera de proteger a Inazuma, así que realmente no entiende por qué Ya Emiko diría que eso es demasiado cruel para ella. En su opinión, si renunciara a seguir persiguiendo la eternidad, sería un dolor demasiado insoportable. Eso significaría abandonar su creencia arraigada y abandonar la protección del futuro de Inazuma, algo que no podría aceptar bajo ninguna circunstancia. Ya Emiko miró a la confundida Raidenei y continuó lentamente, con una voz suave pero profundamente penetrante, como si quisiera llegar hasta lo más hondo de su corazón. Ya no solo has dejado de mirar al mundo, sino que tampoco te miras a ti misma. Durante cientos de años, estando aquí sola, debes sentirte muy sola. Mientras hablaba, extendió suavemente la mano, como si quisiera tocar el alma solitaria de Raidenei. En estos largos años, Raidenei había estado inmersa en el plano de Eutimia, aislada del mundo exterior, perdiéndose innumerables alegrías y tristezas del mundo humano, e ignorando las necesidades de su propio corazón. Su voz era suave, pero golpeó el corazón de Raidenei como un martillo pesado, cada palabra como una llave que intentaba abrir el corazón herméticamente cerrado de Raidenei. Al escuchar las palabras de Ya Emiko, Raidenei guardó silencio. En efecto, tras haber pasado cientos de años meditando en este plano de Eutimia, la soledad era como una compañera inseparable que la atormentaba constantemente día y noche, solo el silencio infinito y sus propios pensamientos la acompañan. Esto es muy doloroso. Sin embargo, en su opinión, son sacrificios necesarios. Ya que ha elegido perseguir la eternidad, debe perder algo, y la libertad es lo más importante a lo que ha renunciado. Pero esto es necesario. Su voz era algo baja, con un matiz de amargura,
como si las palabras brotaran entre sus dientes. Capítulo 683. Todos son enemigos de la eternidad. No, no lo son en su corazón, por el bien de la eternidad de Inazuma, cada sacrificio valía la pena, incluso si el precio era su propia libertad y soledad. Al oír esto, Yae Miko no pudo evitar sentirse un poco enfadada. ¿Qué clase de discurso era ese? En su opinión, la persistencia de Raidenei era tan obstinada que resultaba frustrante. Alzó un poco la voz, intentando despertar a Raidenei. Si no avanzas, ¿te perderás mucho? Tú, que permaneces inmóvil aquí por toda la eternidad, ¿no estás perdiendo también cosas? ¿Soportas tanta soledad, y sin embargo, por el bien de la eternidad, extiendes esta solitaria escala temporal infinitamente? Dime, ¿por qué el cielo aquí era antes tan sombrío? ¿Y ahora resplandece con luz? Este es tu plano de Eutimia, tu mundo interior. Así que, en realidad te alegras de verme de nuevo, hace tiempo que no puedes soportar la soledad aquí, ¿verdad? La mirada de Yae Miko estaba fija en Raidenei, intentando descifrar sus pensamientos más profundos. Al oír esto, Raidenei guardó silencio. Tras un rato, finalmente respondió con vacilación, yo, no tengo nada que decir. Estas palabras eran claramente forzadas. Su corazón ya estaba agitado. Las palabras de Yae Miko fueron como una roca arrojada a un lago en calma, que solo provoca ondas. Al ver esto, Yae Miko se sintió algo impotente. Aunque por dentro estaba claramente feliz, ¿fingió que no le importaba? ¿Este tal ella es realmente? Tonto veis. Pensando esto, Yae Miko dijo, jeje, entonces tengo un sinfín de cosas que contarte. Ah, sí, déjame contarte todo lo que ha ocurrido en los últimos cientos de años. Al oír esto, Raidenei preguntó confundido, ¿cuánto tiempo llevará contar los acontecimientos de cientos de años? Sentía curiosidad por saber qué tenía que decir Yae Miko. En todos estos largos años, ¿cuántos cambios trascendentales habría experimentado el mundo exterior? También quería saber cuánto tiempo le llevaría. Después de todo, todavía estaba contemplando su camino hacia la eternidad, y el tiempo era un factor que debía tener en cuenta. Al oír la pregunta, Yae Miko fingió pensar un momento y luego respondió con picardía. La memoria de un kitsune es prodigiosa, no olvidaré ni un solo detalle de estos cientos de años. Así que probablemente me lleve unos cuantos cientos de años contarlo. Su tono era ligero e ingenioso, intentando crear un ambiente relajado para aliviar la tensión y la solemnidad del momento. Al oír esto, Raidenei soltó una risita. Jeje. Miko, pensé que nunca volvería a tener la oportunidad de verte así. Verte es algo que ocurre en la eternidad, y una sorpresa. En efecto, había permanecido en ese lugar demasiado tiempo, adentrándose cada vez más en el camino de la búsqueda de la eternidad, casi olvidando la calidez del reencuentro con una querida amiga, pero en el momento en que apareció Yae Miko, pareció cansarse de verdad de aquel lugar, cansada de la soledad y el silencio interminables. Pero esto era algo que debía soportar antes de alcanzar la eternidad. Su corazón luchaba en un conflicto interno, anhelando el cambio pero temiendo abandonar sus convicciones. Al oír esto, Yae Miko rió alegremente. Jeje, ya que lo has admitido con sinceridad, podemos seguir siendo amigas, ¿de acuerdo? Su sonrisa era radiante, como una flor que florece en primavera, llena de vida y vitalidad. Tras oír esto, Raidenei negó con la cabeza con impotencia. ¡Qué tontería! Sin embargo, puesto que he sido derrotada por tu plan, seguiré tu voluntad y aboliré el decreto de la caza de la visión. Pero en cuanto a la eternidad y si esta nación debería seguir adelante, necesito reflexionar más sobre ello. Aunque había tomado la decisión de abolir el decreto de la caza de visiones, aún necesitaba tiempo para reexaminar el concepto de eternidad. Al oír esto, Yae Miko dijo con impotencia, ¡ay, Dios mío, de principio a fin, siempre has sido tú la infantil! Negó suavemente con la cabeza, con los ojos llenos de cariño. ¡Oh, cielos! ¿Se ha resuelto todo por fin? En ese caso, Electro Archon, será mejor que te des prisa y controles a ese Shogun tuyo, o me temo que te voy a destrozar el cuerpo. Justo en ese momento, un pequeño dragón de relámpagos negros apareció de la nada frente a Raidenei. Estas repentinas palabras lo sobresaltaron. El pequeño dragón de relámpagos negros era ágil y misterioso, y emitía una luz inquietante. Al ver esto, Raidenei comenzó a comunicarse con el Shogun. No ataques más, ya no es necesario. Sabía bien que continuar la lucha era inútil, este conflicto ya le había costado caro a Inazuma, y era hora de hacer algunas concesiones. Al oír las palabras de Raidenei, el Shogun estalló en un rugido furioso. Su voz, cargada de resentimiento y repugnancia, resonó por todo el plano de Eutimia. Traidor,
Todo es por la eternidad. Todos son enemigos de la eternidad. En la conciencia de Raiden Shogun, la búsqueda de la eternidad era tan firme como el acero, sin vacilar lo más mínimo. En su opinión, la eternidad era la única garantía para la supervivencia de Inazuma. Cualquiera o cualquier cosa que intentara interferir o destruir este objetivo era un enemigo imperdonable. Raiden negó suavemente con la cabeza ante esas palabras, sus ojos reflejaban un atisbo de cansancio, pero a la vez una dulzura innegable. Explicó con paciencia, no son enemigos de la eternidad, porque abandonarán este lugar, no tendrán ningún impacto en la eternidad. En opinión de Raiden, este largo e intenso conflicto ya había llegado a su fin. Quienes participaron, independientemente de sus intenciones originales, no representarían ninguna amenaza sustancial para la eternidad que ella anhelaba. Tras escuchar las palabras de Raiden, la Shogun Raiden cayó en un profundo silencio. Finalmente, después de un periodo de dolorosa reflexión, dejó de forcejear. Por otro lado, tras someter por completo al Raiden Shogun, Lin Feng le arrebató sin dudarlo el tachi de la mano. Al sostenerlo, Lin Feng sintió en secreto la suerte que tenía de haber triunfado. Después de todo, esta arma era demasiado peligrosa. Su filo y su inmenso poder significaban que Lin Feng no se atrevía a ser descuidado en lo más mínimo, no podía garantizar que saldría ileso si recibía un solo golpe de esta tachi. Tras obtener el tachi, Lin Feng comenzó a buscar minuciosamente en su interior la ubicación del plano de Eutimia. Estaba completamente concentrado, sin pasar por alto ningún detalle, y sus ojos reflejaban determinación y perseverancia. Después de una ardua búsqueda, finalmente descubrió un punto anómalo. Este punto emitía un brillo tenue pero misterioso, como si le revelara a Lin Feng su singularidad. Sin embargo, por mucho que lo intentara, Lin Feng no lograba entrar de forma normal. El plano de Eutimia parecía estar protegido por una barrera invisible y poderosa que impedía cualquier acceso no autorizado. Capítulo 684. A partir de este momento, el decreto de la caza de visiones queda completamente abolido. Ante esta situación, Lin Feng no se desanimó. Tras reflexionar un instante, decidió usar el poder de la autoridad del rayo para realizar una audaz infiltración. Concentró su mente, haciendo resonar su propio poder eléctrico con la energía residual del tachi, intentando usar esta fuerza para romper la barrera. A medida que su energía mental aumentaba, el aire circundante comenzó a vibrar violentamente y rayos negros rugieron a su alrededor. Estos rayos parecían tener vida propia, golpeando frenéticamente aquella barrera invisible. Tras un estallido de deslumbrantes relámpagos, la luz llenó instantáneamente todo el espacio, haciendo casi imposible mirar directamente. Lin Feng solo sintió un aturdimiento momentáneo ante sus ojos, su cuerpo pareció ser atraído por una poderosa fuerza, y luego logró entrar en el plano de Eutimia. En ese momento, Raiden y Yae Miko acababan de terminar su conversación. La aparición de Lin Feng provocó una sutil perturbación en el originalmente pacífico plano de Eutimia. Lin Feng sabía bien que no se le daban bien las palabras, comparado con la elocuente Yae Miko, estaba muy por detrás. Además, sentía que él y Raiden eran bastante parecidos en algunos aspectos. Ambos eran personas poderosas y firmes en sus convicciones. Lin Feng, naturalmente, no iba a refutar la evaluación de ser poderoso. Después de todo, en aquella feroz batalla contra el Shogun Raiden, su fuerza se había demostrado en toda su magnitud. El inmenso poder que desató no solo ejerció una gran presión sobre el Shogun Raiden, sino que también dejó atónitos a todos los presentes. Los deseos del pueblo de Inazuma, como una marea creciente, actuaron finalmente como una llave afilada que abrió el plano de Eutimia, que Raiden había mantenido cerrado durante 100 años. Tras esta serie de magníficos acontecimientos, Raiden cumplió su promesa y abolió el decreto de la caza de la visión, tal como se había acordado. Después de todo, en esta contienda de ideales y poder, comprendió que, en efecto, había perdido. Anteriormente, la promulgación del decreto de la caza de la visión había traído mucho dolor y sufrimiento al pueblo de Inazuma, y ahora, su abolición sin duda trajo nueva esperanza a esta tierra que había capeado tantas tormentas. Por supuesto, hubo otra razón crucial que impulsó a Raiden a tomar esta decisión. Fuera del plano de Eutimia, a través de los ojos del mundo, también había visto una eternidad diferente. Estos deseos, llenos de vitalidad, le permitieron a Raiden contemplar una eternidad completamente distinta a su percepción original. Esta eternidad no era estática ni inmutable, sino rebosante de vida y vigor, manifestándose naturalmente a medida que las personas perseguían sus sueños y avanzaban con valentía. Al contemplar esta escena, el corazón de Raiden finalmente encontró la paz.
Se yergue majestuosa en lo alto del cielo, como una diosa que contempla a todos los seres vivos. Lentamente, se giró, dirigiendo su mirada hacia el ejército rebelde que se encontraba abajo. Tras haber superado innumerables dificultades y peligros, ahora se regocijaban en la victoria, con rostros radiantes de orgullo y satisfacción, y ojos llenos de anhelo por un futuro mejor. Anuncio que, a partir de este momento, el decreto de la caza de la visión queda completamente abolido. La voz de Raiden era profunda y potente, con un crepitar eléctrico que resonaba en los oídos de todos como el tañido de una gran campana. Esta voz parecía poseer una fuerza invisible que se extendió rápidamente por todos los rincones de Inazuma, permitiendo que todos escucharan con claridad esta alentadora noticia. Al oír estas palabras, todos los presentes no pudieron contener su emoción y lanzaron vítores de victoria. ¡Ganamos! ¡Ganamos! Ya no tenemos que temer que nos arrebaten nuestra visión, por fin podemos recuperarla. Los vítores del pueblo resonaban entre las nubes. Sus rostros se llenaron de lágrimas de alegría y emoción. Esta larga y ardua lucha finalmente había visto el amanecer de la victoria. Tras concluir el asunto, Aether también salió del plano de Eutimia. Miró a Lin Feng en el cielo, con el corazón lleno de una compleja mezcla de emociones e impotencia. ¿Qué es todo esto? No esperaba que la fuerza de Lin Feng fuera tan formidable. ¿De qué sirven todas esas palizas que recibí antes? Esto es tan injusto. En el corazón de Aether había tanto asombro por la poderosa fuerza de Lin Feng como un leve atisbo de queja. Recordando las diversas experiencias que había compartido con Lin Feng, siempre lo había considerado un compañero de viaje común y corriente y jamás esperó que ocultara un poder tan asombroso. Paimon, por otro lado, miró a Aether a su lado, con su pequeño rostro lleno de curiosidad. ¿Qué demonios hiciste dentro del plano de Eutimia del Shogun Raiden? El decreto de la caza de la visión fue abolido. Anteriormente, Paimon se había mostrado algo escéptica, pero ahora que lo había presenciado todo con sus propios ojos, lo creía completamente. Sin embargo, todo aquello le parecía demasiado surrealista, como un sueño irreal. La actuación de Lin Feng, en particular, la dejó asombrada. En ese momento, todavía sentía que estaba soñando. Después de todo, ¿quién habría pensado que alguien que solía pasar el tiempo fingiendo dormir sería tan poderoso una vez que mostrara su verdadera fuerza? Al escuchar las palabras de Paimon, Aether respondió con una sonrisa: fue principalmente gracias a Yaemiko. Y, por supuesto, los deseos de la gente también la alcanzaron. Tras decir esto, Aether miró a Lin Feng con gratitud. Al escuchar la respuesta de Aether, Paimon finalmente sintió alivio. Se acarició el pecho y dijo: «Ah, ¿así que así es?» Estaba tan preocupada. ¿Acaso Miko nos buscó esta vez para agradecernos? Jeje, vamos a buscarla rápido. Al pensar en volver a ver a Yaemiko, los ojitos de Paimon brillaron de emoción. Lin Feng, vamos a conocer a Yaemiko. No la has conocido antes, ¿verdad? Déjame decirte que es muy interesante y también muy confiable en su trabajo. Al oír a Paimon llamarlo, Lin Feng descendió rápidamente del cielo. Las cosas habían llegado a este punto y finalmente tuvieron un final relativamente perfecto. Aunque habían pasado por muchos giros y vueltas en el proceso, el resultado final fue bastante satisfactorio. Lin Feng pensó para sí mismo que solo era perder un pequeño sueño que probablemente no se haría realidad, nada de que arrepentirse. Sin embargo, todavía estaba un poco preocupado, preguntándose si Raiden eventualmente tendría un conflicto fundamental con el Raiden Shogun. Pero Lin Feng no tenía intención de preocuparse demasiado por eso. Después de todo, después de este incidente, lo más probable es que se fueran de Inazuma. Claro. No sabes, estar dentro del plano de Eutimia hace un rato casi me asfixia. Ese lugar no es para humanos. No sé cómo lo soporta ese Electro Archon. Al oír las palabras de Lin Feng, Aether también sonrió con impotencia. En efecto, el plano de Eutimia le había dejado una huella profunda, una marca psicológica. Allí, Aether había sentido por primera vez una opresión tan intensa. Aunque solo le había alcanzado la empuñadura de aquel golpe, sin duda fue el más doloroso que había recibido desde que llegó a este mundo. Capítulo 685, el pobre cangrejo. Al recordar aquella escena, Aether aún albergaba temores persistentes. Esa sensación de estar al borde de la desesperación era algo que no podía olvidar hasta el día de hoy. Pensé que te había pasado algo. Me alegra que estés bien, pero ¿qué pasa con tu poder? ¿Y tu identidad es en realidad? Al escuchar las preguntas de Aether, Lin Feng negó con la cabeza misteriosamente,
y una leve sonrisa enigmática se dibujó en sus labios. Es un secreto. Claro que, si continúas tu viaje, no es imposible encontrar la respuesta. Lin Feng no tenía intención de revelar su secreto todavía. Tras escuchar las palabras de Lin Feng, Aether se quedó sin habla y puso los ojos en blanco con resignación. Dios mío, ¿por qué a todo el mundo le gusta tanto hablar con acertijos? Es realmente exasperante. Aunque Aether sentía curiosidad, sabía que Lin Feng no quería decir nada, así que dejó de indagar. De acuerdo, de acuerdo. Vamos a buscar a Yaemiko. Todavía tengo muchas cosas que preguntarle. Al oír las palabras de Aether, Lin Feng asintió. Acto seguido, los tres se dirigieron juntos al gran santuario Narukami. Durante el camino, Lin Feng se esforzaba por recordar algo, siempre tenía la sensación de haber olvidado algo importante, pero no lograba recordar qué era exactamente. En ese preciso instante, en la tranquila playa que rodea la isla de Narukami, un cangrejo azul que se movía de lado derramaba silenciosamente lágrimas de agotamiento. Junto a ella se alzaba una torre de conchas ya apiladas. Esta torre tenía una forma singular, y cada concha parecía contar una historia. Estaban meticulosamente apiladas, formando una pequeña obra de arte. Este cangrejo parecía estar utilizando su propia y singular manera de registrar los turbulentos cambios que ocurrían en Inazuma. Sus lágrimas parecían un lamento impotente por las complejas transformaciones de este mundo, así como una silenciosa resistencia ante la impermanencia de la vida. Las olas acariciaban suavemente la playa, creando un sonido rítmico como si acompañaran la historia del cangrejo. Y aquella torre de conchas, bajo la suave caricia de las olas, parecía cada vez más serena y misteriosa. En cuanto a la Signora, que se había desmayado en Tensukaku, ahora despertaba lentamente. Abrió los ojos despacio, y lo que vio fue una escena de devastación total. El otrora magnífico Tensukaku se había convertido en un montón de ruinas. Por todas partes se veían muros derruidos y escombros. Madera carbonizada y tejas rotas estaban esparcidas por el suelo, como si contaran la feroz batalla que había tenido lugar allí. Entonces, sintió un dolor agudo que se extendía por todo su cuerpo, como si cada centímetro de su piel protestara contra aquel desastre. No pudo evitar soltar un gemido de dolor y, por un instante, suspiró con impotencia. Finalmente sobreviví, pero, la Signora murmuró para sí misma. La figura que apareció ante ella en el preciso instante en que la espada de Lin Feng cayó involuntariamente surgió en su mente, y una oleada de emociones complejas brotó en su corazón. Rosaline no pudo evitar suspirar de nuevo. Esta vez, el favor que debía parecía demasiado grande. Recordando sus acciones anteriores, también se dio cuenta de que, en efecto, había sido demasiado engreída y orgullosa, pues desafiar a una deidad con semejante arrogancia era una imprudencia mayúscula. Afortunadamente, Lin Feng intervino para salvarla a tiempo, de lo contrario, sin duda habría perecido allí. Pero, por suerte, como una bendición disfrazada, no sufrió demasiado daño. Tras un periodo de recuperación, apenas podría regresar a Snezhnaya. Sin embargo, al pensar que, dado su estado actual, podría no tener ninguna participación en los asuntos diplomáticos de las otras 4 naciones a partir de ahora, se sentía algo desanimada, lo que inevitablemente la hacía sentir un poco abatida. La luz del sol, como un velo dorado, se derramaba suavemente sobre el camino que tenían delante, delineando siluetas cálidas y brillantes. Aether, Paimon y Lin Feng caminaban con paso ligero hacia el gran santuario Narukami, riendo y charlando sobre sus maravillosas experiencias en Inazuma. Una brisa soplaba, trayendo consigo una fragancia floral fresca que se mezclaba con la singular atmósfera ancestral del santuario, creando una sensación de alegría. Desde lejos, la mirada penetrante de Yaemiko captó sus figuras. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente, revelando una sonrisa encantadora y sumamente elegante, con los ojos llenos de alegría y expectación. Luego, caminó hacia ellos, con pasos ligeros y elegantes, como pétalos de flores que danzan en la brisa primaveral. Vestía un atuendo magnífico, cuya exquisita seda resplandecía con un suave brillo bajo el sol, y los elegantes motivos de flores de cerezo bordados parecían mecerse suavemente con la brisa. Sus amplias mangas ondeaban, como si poseyeran un aura onírica y encantadora que hacía que todos se fijaran en ella. Yaemiko se acercó, su mirada se posó directamente en Aether, su voz suave y melodiosa como el trino de un ruiseñor en el bosque, bromeando con un toque de picardía. ¿No es este el viajero triunfante? ¿Has venido al santuario a cumplir una promesa? Sus ojos brillaban con agilidad, como estrellas brillantes en el cielo nocturno, revelando alegría y calidez.
Al oír las palabras de Yaemiko, los pequeños ojos de Paimon se abrieron de par en par, llenos de asombro, y la miró con reproche, como diciendo ¿cómo puede seguir haciendo semejante broma? Luego dijo en voz alta y seca, ¿no fuiste tú quien nos llamó? La voz de Paimon era clara y fuerte, cargada de ansiedad y reproche, resonando en el aire. Al oír esto, Yaemiko no pudo evitar soltar una carcajada, una risa clara y agradable como campanillas de plata, que resonó alegremente en el tranquilo patio del santuario. Mientras reía, se cubrió suavemente los labios con su mano delgada y delicada, con una postura elegante y expresiva que denotaba su noble temperamento. Jaja. Solo era una broma, te estaba esperando, explicó con una sonrisa, con los ojos llenos de alegría. Al ver esto, Paimon ladeó su pequeña y peluda cabeza, sus ojos recorrieron el lugar y de repente notó que Yaemiko parecía estar de un humor excepcionalmente bueno, así que susurró, Miko parece estar de muy buen humor. Paimon parpadeó, luciendo extremadamente tierno. Al oír esto, Yaemiko asintió levemente, con el rostro rebosante de una expresión de extremo placer, como si todo su cuerpo irradiara un brillo de felicidad. Sí, es una rara ocasión para reencontrarme con una vieja amiga a la que no he visto en años, lo mires como lo mires, es algo por lo que vale la pena alegrarse. Hablando de eso, me enteré después de que tuviste un duelo ante el trono con un fatui. Heraldo, tal valentía es verdaderamente digna de elogio. Es una lástima que el heraldo no pareciera morir, sino que fuera salvado por alguien. Mientras hablaba, la mirada de Yaemiko estaba fija en Lin Feng, con una pizca de curiosidad en sus ojos, como si intentara descifrar algo en su expresión. A Lin Feng no le importaba en absoluto. Infló ligeramente el pecho, sintiéndose secretamente orgulloso, pensando que a la gente le encantaba mirarlo por su radiante encanto. ¿Quién no se sentiría deslumbrado por su fuerza? ¿Acaso no viste que Paimon seguía tratándolo con respeto? Capítulo 686. Volví a fracasar, las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente, revelando una sonrisa tan segura de sí misma que rozaba el narcisismo, y todo su ser desprendía un aura ostentosa. Al oír las palabras de elogio de Yaemiko, Aether agitó rápidamente las manos, con una sonrisa humilde y amable en el rostro, y dijo, fue solo un capricho repentino. La verdad es que me dejé llevar un poco en ese momento. Aether ya podía adivinar quién lo había ayudado en ese momento, si no hubiera sido por Lin Feng, probablemente habría sido derrotado en ese duelo, ya que el calor que emanaba de la Signora era realmente imposible de resistir. Tras escuchar las palabras de Aether, Yaemiko negó suavemente con la cabeza, con los ojos llenos de admiración manifiesta, independientemente de cómo haya sucedido, haberla derrotado es un logro extraordinario. Hizo una breve pausa, con un destello de satisfacción en la mirada, y continuó, al haber derrotado a la Signora de frente, tu fuerza ya ha superado mis predicciones. Pero en cualquier caso, ganar es bueno, felicidades. Si Aether no hubiera derrotado a Rosaline, su plan cuidadosamente elaborado habría caído en un estado verdaderamente irrecuperable. Después de todo, nadie esperaba que Rosaline apareciera repentinamente en Tensukaku, interrumpiendo todo el ritmo. Al ver que los dos casi habían terminado de hablar, Paimon intervino rápidamente. Por fin, el plan de los Fatui ha sido frustrado correctamente, jeje. Al menos esta vez no dejamos que se llevaran la gnosis. Una sonrisa triunfal apareció en el rostro de Paimon, con las manos orgullosamente en las caderas, como si hubiera logrado una gran hazaña y estuviera inmensamente orgulloso de ello. Había pensado que esta vez los Fatui regresarían derrotados, pero la siguiente frase de Yaemiko fue como un fuerte martillazo, destrozando al instante el buen humor que Paimon había logrado crear. Espera, ¿mencionaste la gnosis? ¿Es esa cosa que parece una pieza de ajedrez? Yaemiko inclinó ligeramente la cabeza, su exquisito adorno para el cabello se balanceó suavemente. Al oír las palabras de Yaemiko, Paimon asintió enérgicamente en respuesta. Sí, sí, ¿tú también lo has visto? La gnosis que pertenece a los 7 y está conectada con Celestia. Los ojos de Paimon brillaron de emoción. Al oír esto, Yaemiko se tocó inmediatamente las orejas avergonzada, y un rastro de incomodidad cruzó por sus ojos. Por lo demás serenos, Paimon captó con atención este pequeño gesto suyo, sintiéndose increíblemente extraño al presenciar la escena y sin poder comprender lo que sucedía, por lo que no pudo evitar preguntar. ¿Qué ocurre? La voz de Paimon estaba llena de confusión. Después de que Paimon preguntara, Yaemiko tosió varias veces para disimular su vergüenza. El sonido de la tos resultó excepcionalmente abrupto en la atmósfera silenciosa. Posteriormente, intentó que su tono sonara lo más relajado posible, diciendo, eso, se lo entregué, o su tono parecía despreocupado.
Pero sus ojos reflejaban un atisbo de emociones complejas e indescriptibles, impotencia, alivio y un leve rastro de preocupación. La boca de Paimon se abrió formando una gran O, con los ojos muy abiertos y el rostro lleno de incredulidad, como si hubiera escuchado una historia increíble. Aether también se sorprendió, sus ojos se abrieron de par en par al instante. ¿No esperaba que realmente se lo entregaran? ¿Acaso esto no significa que el plan de los Fatui en Inazuma ya se había completado en secreto? Esto es demasiado indignante. Al verlos a ambos tan agitados que habían perdido la compostura, Yaemiko agitó la mano con indiferencia, un gesto elegante pero que transmitía una actitud incuestionable. De lo contrario, ¿qué crees que intercambié por tu vida arrebatándosela al trovador? En su mirada se desprendía un atisbo de naturalidad, como si, en su opinión, se tratara de la transacción más normal del mundo. En su corazón, no era más que una visión. ¿Cómo podía ser más importante que Éter, la figura clave de este plan? Después de todo, en el contexto general, el papel que desempeñaba Éter superaba con creces el de una gnosis. Tras oír esto, Aether guardó silencio de inmediato. Bajó la cabeza, con la mente hecha un torbellino, mientras diversos pensamientos se agolpaban en su mente. Recordó el momento en que se enfrentó al trovador, la expresión arrogante y la poderosa fuerza del otro. Ahora, al reflexionar, se dio cuenta de que en realidad fue debido a ese incidente que lo dejó marchar. Después de un buen rato, habló lentamente, así que ya había sido entregado en aquel entonces. No es de extrañar que el trovador lo dejara ir tan fácilmente, resultó ser por el intercambio por la gnosis. A ojos del Fatui, comparado con él mismo, que temporalmente no le servía de nada, la gnosis, como elemento clave del plan, era claramente más importante. Al ver a Aether caer en un estado de ánimo bajo, Yaemiko negó con la cabeza con impotencia y luego dijo, el balador es ahora el sexto de los Fatui. Heraldos S, en términos de fuerza, está incluso por encima de las ignora. No soy el tipo de persona que arriesga su vida a la menor provocación. Su tono denotaba cierta autocrítica, intentando utilizar este método para aliviar la atmósfera tensa y opresiva que se respiraba en el lugar. Al escuchar las palabras directas de Yaemiko, Paimon sintió un fuerte dolor de cabeza por un momento, se rascó la cabeza, con expresión angustiada. Por un momento, no sé qué decir. Paimon quedó totalmente desconcertado por esta noticia repentina, con el corazón lleno de sentimientos encontrados. Éter también estaba lleno de preguntas, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. ¿Pero por qué tenías la gnosis en tus manos? ¿Acaso la gnosis no debería estar en manos del dios al que pertenece? ¿Por qué aparecería en manos de Yaemiko? Era algo que escapaba a su comprensión, dejándolo completamente desconcertado. Tras escuchar la pregunta de Aether, Yaemiko frunció ligeramente el ceño, y después de un momento, respondió lentamente, desde que Ei creó la forma de la marioneta, no había donde colocar la gnosis. Como la amiga que una vez fue la más cercana a Ei. Ei me entregó la gnosis y la guardó en el gran santuario Narukami. Ella misma ya no necesitaba el poder de la gnosis, según ella, ya había roto sus lazos con Celestia. Siendo así, la gnosis era simplemente un objeto inútil que solo provocaría conflictos. Por lo tanto, ¿no es un trato muy rentable intercambiarlo por la figura central del plan? Y viendo los resultados, definitivamente obtuve ganancias, jeje. Yaemiko dijo esto mientras mostraba una sonrisa de satisfacción. En su opinión, el asunto estaba perfectamente resuelto, y Raidenei finalmente le había abierto su corazón. A partir de ahora, podría ir a verla cuando quisiera, y eso era más importante que cualquier otra cosa. Al oír a Yaemiko decir esto, Paimon asintió con indiferencia. Dicho así, ¿es cierto? En mi opinión, el viajero también es más valioso que una gnosis. En el pensamiento simple de Paimon, ¿cómo podría una simple gnosis valer más que el éter? Si se pierde, no parece gran cosa, solo que deben tener un poco más de cuidado cuando estén en Sumeru. Capítulo 687. La creación de Dios. El trovador. En ese momento, Aether comprendió por qué no había vuelto a ver al baladista en el tiempo transcurrido. Con razón no lo he vuelto a ver desde entonces. Tras decir esto, Aether se dio cuenta de repente, así que soy tan valioso, ¿una gnosis? Jajaja. Aether no pudo evitar reírse, y su humor mejoró un poco. La frustración que sintió al enterarse de que la gnosis había sido entregada se alivió bastante en ese instante. Paimon, al oír a Aether hablar así, agitó la mano con impotencia. Suspiro, olvídalo. Si las cosas han llegado a este punto, probablemente no haya solución. Que el pasado quede en el pasado. Tras decir esto, Paimon miró a Yaemiko con los ojos llenos de curiosidad.
Entonces, Yaemiko aún no ha dicho cuál es exactamente el motivo por el que nos ha llamado esta vez. Paimon no se creería ni por un segundo que los hubiera llamado desde tan lejos sin ningún motivo. Al oír las palabras de Paimon, los labios de Yaemiko se curvaron ligeramente, la sonrisa en sus ojos se profundizó y respondió directamente, jeje, es una recompensa. Sus ojos reflejaban una misteriosa diversión, como si ocultaran innumerables historias desconocidas. Aquella sonrisa era como los cerezos en flor en primavera, suave y encantadora. Al oír esto, los ojos de Paimon se iluminaron al instante como estrellas centelleando en el cielo nocturno, y gritó emocionado, «¿De verdad?». Tras trabajar tanto tiempo, por fin podía obtener la recompensa. Al pensar en esto, Paimon no pudo evitar sonreír. Al oír la pregunta de Paimon, Yaemiko asintió con la cabeza, con expresión seria. Ya que has estado viajando por todo Teyvat, tu viaje en Inazuma debería estar llegando a su fin, ¿no? Como muestra de gratitud, ya sea sobre el camino que tenemos por delante o sobre las dudas del pasado, las responderé todas por ustedes tres. Que esta sea la recompensa para los tres. ¿Tienen alguna pregunta? La voz de Yaemiko era suave y tranquilizadora, pero a la vez transmitía una firmeza incuestionable, como si les dijera que podían expresar con total libertad cualquier duda que tuvieran. Aether reflexionó un instante, recordando diversos sucesos de su estancia en Inazuma, especialmente los numerosos enigmas que le planteaba aquel Shogun títere. Decidió preguntar primero por el Shogun títere que tenía delante. ¿Podría darme detalles sobre este Shogun títere? Al oír las palabras de Aether, Yaemiko asintió, suspiró suavemente y dijo lentamente, la tecnología del Shogun títere proviene de un conocimiento que ahora se ha perdido. Quizás solo ella, como diosa, podría conocer su origen. Sin embargo, hay algo que podría interesarte, punto. Antes de que Ei comenzara a modificar su cuerpo divino, también creó un prototipo de marioneta de la nada. Al oír esto, los ojos de Paimon se abrieron de par en par al instante, sus redondos ojos llenos de sorpresa. ¿Había otro prototipo de marioneta? ¿No sería eso aterrador? Entonces, eso significa que hay 3 Raiden Shogun. La voz de Paimon denotaba un matiz de terror, al imaginar la escena de 3 Raiden Shogun apareciendo al mismo tiempo, sintiendo como el miedo le helaba la sangre. Ya era bastante difícil lidiar con 2, y si aparecía otro, ¿no serían incapaces de escapar? El cuerpo de Paimon tembló ligeramente, como si ya pudiera sentir esa inmensa presión. Al oír las palabras de Paimon, Yaemiko negó con la cabeza, con un atisbo de tranquilidad en la mirada. No, ese prototipo solo servía para verificar su viabilidad. Su apariencia e inteligencia no se basaron en la propia Ei, podría considerarse un producto de prueba, punto. Según el plan inicial, Ei debería haberlo descartado directamente, pero quizás Ei sintió que eso era demasiado cruel, así que optó por sellar únicamente el poder que había dentro de él. Más tarde, vagó por la tierra de Inazuma como una persona común y corriente, confiando en su propia consciencia, hasta que los Fatui se interesaron en él. Al hablar de esto, incluso Yaemiko no pudo evitar mostrar una expresión de arrepentimiento y suspiró suavemente. Si se hubiera quedado en Inazuma, tal vez los planes de hoy serían diferentes. Al oír ese nombre familiar, Paimon no pudo evitar exclamar, los Fatui. Es realmente molesto. Hay Fatui por todas partes. Yaemiko no prestó atención a lo que dijo Paimon, sino que siguió hablando consigo misma, con una pizca de preocupación en los ojos, como si presintiera que algo malo iba a suceder. Y a ese prototipo de marioneta, tras ser ajustado por unos genios excéntricos dentro de los Fatui, se le retiró el sello de poder, y puede incluso que sea más fuerte que antes de ser sellado. Yaemiko frunció ligeramente el ceño, los misteriosos métodos de los Fatui y los cambios que podrían haber sufrido la marioneta prototipo aparecieron en su mente, y sintió una leve sensación de preocupación. Al oír esto, Aether lo comprendió al instante. Una marioneta, sin el sello, parecía saber ya de quién hablaba Yaemiko, pero aún necesitaba confirmarlo. ¿Podría ser? Un destello de comprensión repentina cruzó los ojos de Aether, como una antorcha que se enciende de repente en la oscuridad, iluminando las dudas de su corazón. Recordó algunas cosas que había experimentado antes y, poco a poco, encontró la respuesta en su corazón. Yaemiko comprendió perfectamente lo que Aether estaba pensando. Asintió profundamente y luego dijo lentamente con un toque de emoción. Sí, la creación del dios tomó personalmente la gnosis. Ese prototipo de marioneta es el actual, Valladeer. Yaemiko negó levemente con la cabeza, lamentando la inconstancia del destino y la imprevisibilidad del mundo.
Un prototipo de marioneta, originalmente utilizado para verificación, se había convertido, bajo la manipulación de los Fatui, en la pieza clave para robar la Gnosis. Al oír esto, Paimon se sintió completamente impotente. ¿En realidad existe algo así? La Gnosis fue robada por el Balado, una creación divina. Esto, ¿no es demasiado dramático? Al oír esto, Yaemiko asintió con impotencia. Sí, quién sabe si fue una coincidencia o el destino. Suspiró levemente, con los ojos llenos de impotencia. Después de que Yaemiko terminó de responder, Aether pensó un momento y otra pregunta surgió en su mente. Hizo la siguiente pregunta: ¿qué sabes sobre ese antiguo Shogun? En los ojos de Aether se percibía una pizca de curiosidad. Ansiaba saber más sobre los secretos de Inazuma, especialmente sobre aquel antiguo Shogun, como si esa fuera la clave para desvelar los misterios de la historia de Inazuma. Al oír esto, Yaemiko miró a Aether sorprendida, con los ojos llenos de curiosidad. ¿Tú, una forastera, sabes que el Electro Archon ha cambiado? Esto es algo que pocos saben, incluso entre la gente de Inazuma. Yaemiko no esperaba que Aether supiera de estos asuntos secretos. Paimon escuchó esto, asintió, se rascó la cabeza e intentó recordar. Fue una persona llamada Zhongli quien mencionó una vez que el arconte eléctrico Baal ya había fallecido, pero no preguntamos mucho en ese momento, así que, Paimon recordó la escena en la que habló con Zhongli en aquel momento. Fue una lástima que no le preguntaran más, y al pensarlo ahora, sintió cierto arrepentimiento. Capítulo 688, todo eclipsado. Al oír esto, Yaemiko, aunque algo curiosa sobre la persona llamada Zhongli, primero respondió a la pregunta anterior de Aether. Su voz era suave, como si temiera perturbar esa historia sellada. La verdad es esta: Baal y Belzebul son en realidad un par de dioses gemelos. Un atisbo de nostalgia apareció en los ojos de Yaemiko, como si hubiera regresado a aquellos años lejanos, presenciando el nacimiento de los dos dioses. Paimon pareció sorprendido al escuchar las palabras de Yaemiko. ¿Dioses gemelos? Evidentemente, este nombre también resultó bastante impactante para Paimon. Yaemiko asintió al oír las palabras de Paimon y continuó lentamente. Ganaron juntos la guerra de los dioses, y más tarde, después de que Baal estableciera el shogunato, Belzebul se convirtió en la sombra de Baal como su Kagemusa, convirtiéndose en el sustituto de Baal. Belcebú es el Ei con el que tú y yo estamos familiarizados, y Baal, cuyo nombre es Makoto, a ojos del mundo, siempre fueron una sola entidad. Ambos se complementaban y gobernaban Inazuma juntos, por lo que no había necesidad de que el público supiera la verdad. Ya fuera el nombre del dios, Baal, o el título Raiden Shogun. En realidad podrían interpretarse como referencias a ambos simultáneamente, hasta que, en ese momento, Yaemiko hizo una pausa, aparentemente debatiendo si debía continuar. Esa historia conllevaba demasiadas emociones complejas para ella. Al ver a Yaemiko así, Paimon se sintió bastante impotente, así que insistió. ¿Hasta cuándo? Los ojos de Paimon estaban llenos de expectación, ansiosa por saber qué sucedería a continuación. Tras pensarlo un momento, Yaemiko se dio cuenta de que no parecía haber nada que él no pudiera decir. Puesto que sabían del fallecimiento de Baal, también debían saber de esa guerra. Hasta que Makoto murió en una guerra hace cientos de años que no viví personalmente. A partir de entonces, Ei pasó a ocupar un lugar central. El tono de Yaemiko denotaba cierta tristeza. Al escuchar las palabras de Yaemiko, Paimon también sintió empatía. Debió de ser un golpe durísimo para Ei, siendo hermanos. En los ojos de Paimon se vislumbró un rastro de compasión, imaginando el dolor de ella al perder a su hermano, y una sensación de amargura le invadió el corazón. Al oír la guerra que mencionó Yaemiko, Aether reaccionó casi de inmediato a lo sucedido. ¿La guerra, hace cientos de años, podría ser? ¿Kaenria? En los ojos de Aether se apreciaba un atisbo de especulación. Al oír esto, Yaemiko asintió, así que la transformación de Ei también comenzó en ese momento. Para él, esta fue la mayor pérdida. Por supuesto, lo que se perdió en esa guerra fue mucho más que eso. Muchos amigos también partieron en esa guerra. Al escuchar las palabras de Yaemiko, Paimon sintió de repente que la eternidad de Ei no era del todo incomprensible. Así que existía tal pasado. Parece que ahora entiendo un poco mejor. Ei. Entonces, ¿qué clase de dios era Makoto? Paimon ladeó la cabeza y preguntó con curiosidad, con los ojos llenos de anhelo por lo desconocido, deseando comprender a ese dios que nunca había conocido. Yaemiko se quedó pensativa al oír la pregunta de Paimon, y una sonrisa nostálgica apareció en su rostro, como si recordara los pequeños detalles de su tiempo con Makoto. No pasé mucho tiempo con él, pero en mi opinión, era un dios bondadoso,
que siempre apreciaba toda la belleza que tenía delante. Yaemiko entrecerró ligeramente los ojos. Absorta en sus recuerdos, la gentileza y la bondad de Makoto parecían seguir presentes ante sus ojos, ya que siempre usaba su propio poder para proteger la belleza que lo rodeaba. Al oír esto, Paimon asintió y luego respondió, ya veo. Luego miró a Aether, indicándole que continuara haciendo preguntas. En los ojos de Paimon se percibía un atisbo de impaciencia, pues esperaba que Aether pudiera seguir desenterrando más secretos. Sentía una gran curiosidad por la historia de Inazuma y ansiaba conocer más historias desconocidas. Al recibir la señal de Paimon, Aether dijo lo que más quería saber, lo que por supuesto incluía al dios que les había impedido marcharse. Los ojos de Aether estaban llenos de confusión, anhelaba una respuesta definitiva. Ese misterioso dios era como un enigma que lo inquietaba y lo impacientaba por resolverlo. Tras escuchar las palabras de Aether, Yaemiko negó con la cabeza. Preguntarle estas cosas a una sirvienta como ella era, en efecto, un poco difícil, aunque quizás Raidenei supiera algo. Lo siento, no tengo ni idea de esto. Tampoco conozco al dios que mencionaste. Pero si aún sospechas de Ei, creo que le estás dando demasiadas vueltas. Ei no solo no coincide con tu descripción anterior, sino que además renunció a su gnosis hace mucho tiempo y cortó su conexión con Celestia. El tono de Yaemiko denotaba cierta seguridad. Tras escuchar las palabras de Yaemiko, Aether negó lentamente con la cabeza, con expresión seria y decidida. Después de verlo, siento que no es él. En ese instante, la figura de aquel misterioso dios apareció involuntariamente en la mente de Aether. Al recordar la opresiva sensación que experimentó al conocerla, sus ojos aún conservaban un dejo de solemnidad. Aquella diosa parecía ser la encarnación de la desesperación emergiendo del abismo. El aura de desesperación que emanaba de ella era demasiado intensa, como una oscuridad tangible, que casi lo engullía todo a su alrededor. Y esa poderosa divinidad era como una ola gigante embravecida que hacía temblar el corazón. En su largo viaje, Aether ya se había encontrado con 3 dioses. El arconte Anemo Barbatos siempre lucía una sonrisa despreocupada y relajada, recorriendo las calles y callejones de Mondstadt con una actitud libre y desenfadada. Su divinidad era como una suave brisa, aunque no ostentosa, era omnipresente, brindando a la gente una sensación de comodidad y tranquilidad. Aunque el Geo Archon Morax había fallecido, y el aura que dejó tras de sí era tan firme y pesada como una imponente montaña, ahora, el dios Electro Belcebú, habiendo experimentado las vicisitudes de la vida, poseía una divinidad imbuida de la majestad y el poder del trueno. Sin embargo, en comparación con ese misterioso dios, la divinidad de estos 3 dioses quedó completamente eclipsada. La divinidad de ese misterioso dios parecía ser la fuerza más primitiva y poderosa del mundo, que trascendía todas las reglas y la cognición, haciendo que uno sintiera su propia insignificancia e impotencia en su presencia. Al oír esto, Yaemiko exhaló un suspiro de alivio y asintió suavemente, mientras su cabello se balanceaba ligeramente con el movimiento. Dijo medio en broma, aunque un rastro de alivio imperceptible brilló en sus ojos. Eso es bueno, de lo contrario, como sirvienta del dios Electro, parece que nuestra relación se volvería repentinamente sutil, ¿no es así? Si realmente se tratara del dios Electro, la situación se complicaría. Como sirvienta del dios Electro, Yaemiko tenía que ser leal al dios Electro por un lado, y por otro, tenía 1000 conexiones intrincadas con Aether y los demás. Al escuchar las palabras de Yaemiko, Paimon agitó la mano con impotencia, su pequeña figura luciendo bastante linda. No te preocupes, no queremos pelear contigo. Capítulo 689, finalmente resuelto. Tras escuchar a Paimon, Yaemiko no pudo evitar reírse. Sus 2 orejas rosadas se movieron juguetonamente, como si bailaran al ritmo de su risa. Su risa era fresca y agradable, como un manantial de montaña cristalino. Jejeje. Te deseo éxito en el logro de tus objetivos y que pronto descubras la verdad. En cuanto al paradero de tu hermana, haré todo lo posible por utilizar todos los recursos disponibles para investigar, incluyendo la posibilidad de pedir prestados a algunos miembros del Suumatsuba Hayato. Si hay alguna novedad, te lo haré saber, considéralo parte de mi agradecimiento. Los ojos de Yaemiko estaban llenos de sinceridad. Tras escuchar las palabras de Yaemiko, Aether reflexionó un momento. Sintiendo que ya había preguntado todo lo que quería, dijo, no tengo nada más que pedir. Las experiencias vividas en Inazuma durante este tiempo fueron como un magnífico pergamino, y muchas dudas se fueron aclarando gradualmente a través del intercambio con Yaemiko. En ese momento, le quedaban pocas preocupaciones y solo deseaba emprender la siguiente etapa de su viaje para encontrar a su hermana lo antes posible.
Al oír las palabras de Aether, Yaemiko extendió las manos con impotencia, con una postura elegante y casual. ¿Es así? Muy bien entonces. Ah, es cierto, viajero. ¿Aún conservas el omamori que te di? Al oír las palabras de Yaemiko, Aether asintió sin dudarlo. Por supuesto, lo mantendré a salvo. Al escuchar esta respuesta de Aether, Yaemiko fingió un profundo agravio y miró a Aether con los ojos llenos de tristeza. ¿Solo tienes que guardarlo a buen recaudo? Pensé que lo colgarías en el lugar más visible de tu pecho y le dirías a todo el mundo que te lo regaló la sabia y bella Lady Yaemiko. Yaemiko alzó la voz deliberadamente, creando una atmósfera lastimera. Hizo un ligero puchero, dejando entrever en sus ojos un toque de picardía y coquetería. Paimon se quedó sin palabras al oír a Yaemiko decir eso, puso los ojos en blanco y dijo, ¿quién haría eso? Paimon realmente no podía imaginarse a Aether haciendo algo tan exagerado. Al ver la intensa reacción de Paimon, Yaemiko no pudo evitar reírse, su risa crujiente y agradable como campanillas de plata. Jejeje, está bien, hablando de eso, viajero, ¿cuál es tu deseo? Yaemiko miró a Aether con gran interés. Estaba llena de curiosidad por este viajero de otro mundo. Tras escuchar la pregunta de Yaemiko, Aether bajó ligeramente la cabeza y se sumió en profundos pensamientos. Un instante después, levantó la cabeza y respondió con una mirada firme. ¿Para reunirme con mi hermana? Este deseo fue como un faro que guió su camino a lo largo del largo viaje. Desde que se separó de su hermana, encontrarla se había convertido en el objetivo más importante en el corazón de Aether. Este anhelo era como una semilla enterrada en lo profundo de su corazón, que, con el paso del tiempo, echó raíces, brotó y se fortaleció, convirtiéndose en la fuente de su motivación para seguir adelante. Al escuchar esta respuesta, Yaemiko no se sintió insatisfecha. En cambio, continuó mirando a Aether con ojos profundos y gentiles. ¿Es así? Pero creo que ese podría ser solo un pequeño objetivo tuyo por el momento. Para ti, un deseo debería ser algo que pueda trascender el mundo mortal y el mar de estrellas, brillando junto al destino. ¿No tienes una visión, tal vez porque ese deseo aún no ha nacido? ¿Quién sabe? Solo sé testigo de ese momento en tu próximo viaje. Las palabras de Yaemiko fueron como una profecía misteriosa, cargada de un poder hechizante que provocó escalofríos en el corazón de Aether. Al escuchar las palabras de Yaemiko, Lin Feng sintió que algo no estaba del todo bien. ¿Trascender el mundo mortal y el mar de estrellas, un símbolo del amo del mundo? Reflexionó para sí mismo, sintiéndose algo sorprendido por la aguda perspicacia de Yaemiko. Yaemiko fue capaz de percibir que el deseo de Aether podría ocultar significados más profundos con tan solo un breve intercambio con él, lo que hizo que Lin Feng tuviera que mirarla con otros ojos, pero no importaba, en su opinión. Estaba bien dejar que Aether pusiera a prueba primero la fuerza de los principios celestiales, aunque sentía que Aether probablemente no sería capaz de derrotar a los principios celestiales. Después de todo, la brecha en la apoteosis estaba ahí mismo, tan difícil de superar como un abismo. Aún existía mucha incertidumbre sobre si Aether podría crecer. Como amo de este Teyvat, los principios celestiales poseían un poder y una autoridad sin igual. ¿Podría ser que Aether se fortaleciera una vez que reuniera los 7 elementos? Lin Feng no pudo evitar quejarse en su interior. ¿Cómo es posible? ¿Acaso crees que esto es Dragon Ball? Consideraba que esa idea era demasiado ingenua. En este mundo lleno de incógnitas y peligros, querer derrotar los principios celestiales no era en absoluto una tarea fácil. Está bien, dejen de hablar de tonterías. Nos vamos. Ustedes también deben seguir trabajando duro, esfuércense por levantar pronto el decreto Sakoku de Inazuma. Paimon, al ver que no había necesidad de continuar, agitó la mano apresuradamente y luego apartó a Aether y a Lin Feng de allí. Al ver las espaldas del grupo mientras se marchaban, Yaemiko no pudo evitar taparse la boca y reírse entre dientes, murmurando para sí misma, ¿Rey Dragón del Trueno? En efecto, es la autoridad del trueno y, en efecto, la autoridad dispersa desde el trono del arconte, pero, ¿es realmente tu propia autoridad? Jejeje, tras decir esto, miró hacia la sagrada Sakura, y sus ojos revelaron un significado enigmático, como si estuviera pensando en algún secreto desconocido. El Sakura sagrado se mecía suavemente con la brisa, sus pétalos caían como nieve, como si contara la historia y las historias de Inazuma. Lin Feng escuchó atentamente lo que dijo Yaemiko, lo cual lo dejó realmente impactado. ¿Yaemiko realmente notó algo inusual? En secreto, se sintió conmocionado.
Siempre había pensado que se estaba escondiendo bien, siendo cauteloso en sus acciones y esforzándose al máximo para no revelar ningún defecto, pero no esperaba que ya Emiko se percatara de las pistas, lo que le provocó cierta inquietud. ¿Cómo se dio cuenta de la anomalía? Realmente no tiene sentido. ¿Podría ser que haya cometido algún error? Eso no debería ser. Lin Feng frunció el ceño con fuerza y sintió una mezcla de confusión e inquietud en su corazón. Comenzó a recordar cuidadosamente sus diversos comportamientos en Inazuma, tratando de encontrar alguna pista que pudiera haber llevado a Yaemiko a notar la anomalía, pero no encontró ninguna. Y cuando Lin Feng estaba distraído, el Vision que llevaba en la cintura se balanceaba mientras caminaba. En Inazuma, todo se ha resuelto, pero lo que ocurrió esta vez fue realmente peligroso. Si Lin Feng no hubiera dejado de esconderse, el viajero probablemente habría corrido grave peligro. Paimon dijo con un temor persistente, recordando la situación de enfrentarse al Raiden Shogun en Inazuma, y aún sintió una oleada de miedo. Durante su estancia en Inazuma, se enfrentaron a numerosos desafíos y peligros, desde conflictos con las fuerzas del shogunato hasta la presión del Shogun Raiden. Cada paso estuvo plagado de dificultades e incertidumbre. Si Lin Feng no hubiera demostrado su gran fuerza en el momento crítico y hubiera cambiado el rumbo de la batalla, Aether probablemente ya habría caído en una situación desesperada, con consecuencias inimaginables. Capítulo 690. ¿Puede un dios también llorar? Tras escuchar a Paimon, Aether asintió profundamente. Es cierto. Si Lin Feng no hubiera desatado su verdadero poder, tal vez ni siquiera habría podido ver a Raiden Ei, y mucho menos anular el decreto de la caza de la visión. Deja de alabarme. Aunque sé que estás muy asustado, no es necesario. Si le pasara algo, ¿acaso mi futuro no sería muy aburrido? Dijo Lin Feng, fingiendo tranquilidad, con una leve sonrisa burlona en las comisuras de los labios. Al escuchar las palabras de Lin Feng, Paimon se quedó sin palabras por un instante. ¿Aburrido? ¿Acaso algo así puede considerarse aburrido? Paimon realmente no comprendía la forma de pensar de Lin Feng. En su opinión, la seguridad de Aether era de suma importancia y no podía describirse con una palabra como aburrido. Pero, afortunadamente, Aether estaba a salvo, lo que le alivió enormemente. TCH, di lo que quieras. Por cierto, ¿a dónde vamos en nuestra próxima parada? Todavía nos esperan 4 naciones. Paimon cambió rápidamente de tema. Estaba lleno de ilusión por el viaje que le esperaba. Al oír la pregunta de Paimon, Aether dirigió su mirada a Lin Feng. La situación entre los tres había cambiado sutilmente. Lin Feng ahora era poderoso. La fuerza que demostró en Inazuma hizo que Aether y Paimon lo vieran con otros ojos, y sin darse cuenta, ambos empezaron a depender un poco más de él. Lin Feng no se negó, ya que el destino ya estaba decidido. Se aclaró la garganta y dijo, vayamos a Sumeru. Limita con Liyue y también está de camino. He oído que es la tierra de la sabiduría. Con el conocimiento suficiente, se puede alcanzar un estatus absoluto allí. Mientras Lin Feng hablaba, sintió el terminal a casa en su mar de la conciencia. Esto era algo que había obtenido 500 años atrás, cuando se convirtió en gran erudito. Aquella época estuvo llena de gloria y exploración, y logró un éxito extraordinario en el ámbito académico de Sumeru. Ahora, al recordar aquellos años, Lin Feng se sintió invadido por emociones encontradas. No sabía si aún conservaba los permisos de gran erudito. De ser así, todo sería más fácil cuando fuera a Sumeru. Por supuesto, lo más importante era el arconte Dendro, que había estado encarcelado durante 500 años. La última vez que se encontraron, la oscuridad era demasiado tenue para ver con claridad, así que esta vez debía observar bien. Lo único que le causaba dolor de cabeza a Lin Feng era encontrarse con alguien a quien jamás querría ver en Sumeru, Dottore. No hay remedio. Lo que hice ofendió profundamente a Dottore. Lin Feng suspiró con impotencia, con la voz llena de amargura y resignación. Sin embargo, pensándolo bien, Lin Feng sintió que podía comprenderlo. Años de datos de investigación convertidos en cenizas, ¿quién podría aceptar semejante resultado? Reflexionó Lin Feng, sintiendo una punzada de culpa. Aquellos materiales de investigación eran la culminación del arduo trabajo de Dottore durante incontables días y noches. Ahora que lo pensaba, sus acciones en aquel momento fueron, en efecto, un tanto impulsivas, y no había considerado los sentimientos de Dottore, pero dado que las cosas habían llegado a este punto, Lin Feng no tuvo más remedio que resignarse y afrontarlo. Sabía bien que ir a Sumeru esta vez implicaría inevitablemente un enfrentamiento con Dottore. Cuando llegue el momento,
le daré una mano como disculpa. Lin Feng esbozó una leve sonrisa, con un toque de confianza y rebeldía. Aunque le preocupaba un poco el conflicto inminente, confiaba plenamente en su fuerza, convencido de que, con sus habilidades, incluso frente a Dottore, podría manejar la situación con facilidad. ¿Ir a Sumeru? Parece una buena opción. ¿Qué opinas, viajero? Paimon miró a Aether, con los ojos brillantes de expectación. El rostro de Paimon irradiaba emoción tras escuchar las palabras de Lin Feng. Aether también sintió curiosidad por esta tierra de sabiduría. Yo tampoco tengo ningún problema. ¿Cuándo nos vamos? Pensó Aether. Por fin, no habría necesidad de luchar y matar a cada paso como en las 3 naciones anteriores. En su imaginación, la tierra de sabiduría debía ser un lugar lleno de sabiduría y paz, donde la gente quizás prestara más atención al intercambio de ideas y a la transmisión del conocimiento, y donde la convivencia fuera muy amistosa. Al oír las palabras de Aether, Lin Feng sonrió. Entendía perfectamente lo que Aether pensaba en ese momento. Tras este viaje de aventuras por diversas naciones, en el que había participado en demasiadas batallas y disputas, Aether estaba, sin duda, algo exhausto. Sin embargo, una vez en Sumeru, es inevitable que le den una paliza, e incluso podrían atacarlo en grupo. Ojalá Aether lo acepte cuando llegue el momento. En fin, desear paz y estabilidad es imposible. ¿Cómo era esa frase? Imposible, absolutamente imposible, jajaja. Lin Feng, ¿cómo vamos a regresar? Aunque el decreto de la caza de la visión ha sido levantado, el decreto Sakoku sigue vigente. En Inazuma todavía hay tormentas eléctricas. ¿Deberíamos ir primero a buscar a Beidou y a los demás? Paimon recordó de repente el problema del regreso y miró a Lin Feng con expresión preocupada. Las cejas de Paimon se fruncieron con fuerza, y sus ojos revelaron un rastro de ansiedad. Sabía bien que el decreto Sakoku de Inazuma y las tormentas eléctricas no eran obstáculos menores, y le preocupaba que no pudieran regresar a Liyue sin problemas. Al oír las palabras de Paimon, Lin Feng lo miró con impaciencia. ¿Qué clase de tonterías dices? En serio, con mi fuerza, una simple tormenta no me detendrá, ¿de acuerdo? Lin Feng confiaba plenamente en su fuerza. Para él, una simple tormenta era solo un obstáculo insignificante que no podía detenerlo en absoluto. Levantó ligeramente la cabeza, con una expresión de desdén en el rostro, como si la tormenta fuera pan comido para él. Sin embargo, al pensar en esto, un nombre apareció de repente en la mente de Lin Feng: Beist. ¡Caramba! ¿Cómo pude olvidarme de esto cuando llegué a Inazuma? Lin Feng se golpeó la frente, molesto por su propia negligencia. Rápidamente usó la autoridad dentro de su cuerpo para sentir la ubicación de Beist. Dicha autoridad circuló dentro de su cuerpo, emitiendo un resplandor misterioso. Finalmente, logró ver a Beist en la costa. En ese momento, las olas acariciaban suavemente la orilla, creando un sonido rítmico. La luz del sol brillaba sobre la superficie del mar, resplandeciente y hermosa. Sin embargo, el estado de Beist parecía extraño, estaba llorando. Esas enormes lágrimas rodaban por sus mejillas, cayendo al mar y salpicando pequeñas gotas de agua. Al presenciar esta escena, Lin Feng también se sintió desconcertado por un instante. ¿Los dioses también pueden derramar lágrimas? No, espera, parece que sí. Pero Beist está exagerando. Solo la olvidé por un tiempo. ¿Es necesario que sea así? Realmente no es necesario. El corazón de Lin Feng se llenó de impotencia y confusión. Realmente no podía comprender cómo un dios tan digno podía estar tan triste solo porque la habían olvidado. Paimon, creo que tengo una manera de regresar, pero ustedes dos deben venir conmigo primero. Ahora bien, era obvio que Beist no podía venir directamente.